Hola, profesor y compañeros. Yo soy Santiago sobre el mundo de Sofía. A mí me toca hablar sobre los mitos y a mi compañero Marco sobre Aristóteles. En la mañana siguiente, Sofía amaneció y vio que no había ni un correo en el buzón. Después de un largo día de escuela, aburrida, llegó y encontró una carta de su papá hablando sobre cómo le había ido y una carta misteriosa amarilla. En cuanto vio la carta misteriosa amarilla, fue a leerla y fue donde encontró que había, donde encontró hojas y empezó a leerlas. Hablaba sobre los mitos, sobre cómo los filósofos cómo se basaban en su manera de pensar. Su manera de pensar se basaba sobre una visión mítica en el mundo. Uno de los principales mitos nórdicos era sobre Thor. Thor era el dios de ellos. Entonces Thor tenía el poder de con su martillo traer lluvias. O sea, cuando él tenía su martillo venían truenos y lluvia, y eso lo relacionaban con lluvia, o sea, los rayos, todo. Eso significa que iba a haber cosecha. Entonces para los aldeanos Thor era un dios, o sea, por él hacía que hubiera cosecha y todo. En el libro viene un ejemplo de una novela donde a Thor le roban su martillo y los aldeanos se quedan sin cosecha. Y entonces es donde, en esos meses, donde Thor no estuvo, hubo sequía. Entonces es donde, de ahí se crea el mito de por qué llueve en algunas épocas y por qué no, porque hay sequía. Y de ahí es donde surge el mito de cómo es la naturaleza. Se supondría que a Thor le robaron su martillo en un invierno donde la naturaleza no hay nada, está muerta, y lo recuperó en un verano donde hay lluvia, donde florece todo. Y entonces ahí los aldeanos van teniendo adquirieron eso. Pero después en la mitología griega o sea, rechazaron todo eso. O sea, a principios todavía se creía porque Homero era el que escribía todos los mitos y de ahí había argumentos para poder discutir que los mitos eran reales porque él los escribía. Entonces, eso se fue acabando a través de que se fueron creando nuevas civilizaciones donde donde todas las personas eran capaces de tener pensamiento filosófico y elegir sobre cómo va a ser su sociedad. De ahí fue donde se dio a pensar y ahí fue donde para buscar explicaciones naturales deberían buscar procesos naturales, haciendo así tener una razón lógica sobre porque sobre todo lo que pasaba en la naturaleza. De ahí Sofía se dio a pensar que si no hubiera estudiado, o sea, donde ella olvidara todo, cómo hubiera sabido ella que los cambios de clima eran así, cómo iban a ser las estaciones. Entonces, ella se puso a pensar, inventó una historia en su cabeza y de ahí salió la conclusión que si no hubiera la ciencia que hoy en día, con esa misma historia que ella creó, ella podría haber creído eso y de ahí hubiera creído ella que ahí hubieran existido los cambios de estaciones. Por eso los mitos estaban hechos en tiempos donde la ciencia no estaba. Los mitos también fueron creados para dar a entender lo que el ser humano no sabe. Ahí va con mi compañero Marco, que les va a explicar sobre Few esto. moments later. Libro Luna de Plutón está siendo un éxito. Hola, yo soy Marco. A mí me tocó hablar sobre Aristóteles en el mundo de Sofía. Este capítulo empieza un poco interesante ya que Sofía escucha a Hermes acercándose al callejón con un sobre amarillo en su boca. Y en ese sobre amarillo venían varias cartas. Y en una de esas que estaba suelta, Sofía miró y eran los mismos papeles que los de Alberto. Y en esa carta decía: ella es tan curiosa que debería irme de casa. Que tendría que cambiarme de casa, perdón. Entonces Sofía se preguntaba y se preguntaba por qué se tendría que cambiar de casa. Entonces fue a leer un poco sobre Aristóteles. Aristóteles, que es un hijo de un médico, científico y filósofo, que tiene 170 libros, de los cuales solo se rescatan 47, que él pensaba muy diferente a como pensaba Platón.
ya que Platón solo usaba la razón y Aristóteles se fue entrando a la naturaleza y cosas más. Aristóteles estaba muy de acuerdo con su profesor en que todo fluye y nada dura eternamente. Aristóteles tiene una teoría de la cual es algo sobre un caballo o algo así, que es que todos tenemos un concepto de cómo son las cosas, pero todos vemos la materia de una manera diferente, o algo parecido. La verdad no tengo muy claro cómo es, pero es lo, pues sí, que clasificamos las cosas como las vemos. Aristóteles inventó un juego el cual solo se le puede decir sí o no. El ser humano tiene 3 formas de ser feliz. La primera es tener dinero, tener seguridad, y la tercera es ser un filósofo. Sofía se puso a arreglar su cuarto, a clasificar las cosas de todo lo que había en su cuarto. Luego se puso a darle comida a sus animales y se fue al cuarto de su madre y dijo: tú perteneces a mí. Su madre despertó y bajó a hacer café. Y Sofía preguntó: ¿tú sabes por qué estamos vivos? Y respondió: estamos aquí para ordenar a todos los seres vivos y no vivos que existen en la naturaleza. Es algo de lo que nos quiere explicar un poco el libro de Sofía en el apartado de Aristóteles. Y esto es todo. Adiós. Hola compañeros, yo soy Santiago. Hola, mi nombre es Marco. Hola, profesor y profesores. Súmale mambo pa' que mi gata prenda los motores.